En un planeta distante, orbitando una estrella moribunda, vivía una joven llamada Laire. Era pequeña, casi diminuta en comparación con los demás habitantes de su mundo, un planeta de gigantes que había desarrollado una civilización avanzada, pero muy enfocada en la fuerza física. Para ellos, la estatura era una señal de poder, y aquellos que no cumplían con ese estándar, como Laire, eran considerados débiles. Desde pequeña, Laire había sido objeto de burla y desprecio. A pesar de su mente aguda y su creatividad, era vista como insignificante, incapaz de contribuir a la sociedad de manera significativa. Cada día, mientras los demás llevaban a cabo sus tareas, Laire se refugiaba en su laboratorio, un pequeño rincón donde podía explorar sus propias ideas sin que nadie la molestara. Sin embargo, había algo especial en ella. A pesar de ser pequeña, Laire poseía un intelecto brillante. A través de los años, había perfeccionado una tecnología desconocida para su gente, una máquina de teletransportación interdimensional. Después de muchos fracasos y caídas, finalmente, con un toque de desesperación y valentía, logró encender la máquina. En ese momento, una brillante luz la envolvió, y en un abrir y cerrar de ojos, Laire desapareció de su planeta natal. Despertó en un mundo extraño, un lugar vibrante y lleno de colores y sonidos que nunca había imaginado. No había gigantes aquí, solo criaturas como ella, de tamaño humano. Laire observó a su alrededor con asombro. Se encontraba en un vasto paisaje lleno de edificios altos, luces brillantes y una atmósfera que parecía pulsar con vida. Sin saber dónde estaba, comenzó a caminar, buscando respuestas. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara a un grupo de personas. Aunque se sorprendieron por su llegada repentina, la recibieron con amabilidad. Laire les explicó que era de un planeta lejano, y aunque su lenguaje era diferente, logró comunicarse gracias a sus conocimientos avanzados de tecnología. Los humanos, como los llamaban ellos, no la miraban como los gigantes de su mundo. Aquí, su tamaño no era un problema, y de hecho, rápidamente se hizo una sensación. Su inteligencia y habilidades técnicas asombraron a todos. En poco tiempo, Laire comenzó a ganarse la confianza y el respeto de los humanos. Fue invitada a colaborar con algunos de los científicos más brillantes de la Tierra. Con su ayuda, comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías que cambiaron la forma en que los humanos veían el universo. Su comprensión de la ciencia avanzada permitió que la humanidad alcanzara logros que antes parecían inalcanzables. Los avances en la energía, la medicina y la exploración espacial comenzaron a multiplicarse a un ritmo vertiginoso. Lo que Laire no esperaba era que, a medida que se asentaba en este nuevo mundo, algo extraño comenzara a suceder. Aunque los humanos la veían como una heroína, había algo en su interior que comenzaba a cambiar. A medida que su conocimiento y sus habilidades crecían, también lo hacía su influencia. La gente comenzaba a verla como algo más que una simple científica, empezaban a considerarla una diosa. Era difícil de entender al principio, pero con el tiempo, Laire comenzó a aceptar la verdad de lo que estaba sucediendo. Sus descubrimientos, su habilidad para resolver problemas aparentemente insuperables y su visión de futuro hicieron que la humanidad la venerara. En sus ojos, Laire no solo era una gran mente, sino también una figura casi mítica, una fuente de inspiración y esperanza. Aunque Laire nunca había buscado la adoración, se dio cuenta de que el poder que le otorgaban los humanos tenía un propósito más grande. Su objetivo no era simplemente sobrevivir en un mundo que no era suyo, sino ayudar a su nuevo hogar a prosperar. Lo que había comenzado como un escape de un planeta que la rechazaba se había transformado en una oportunidad para transformar a toda una raza. Pero, al mismo tiempo, había algo oscuro en su creciente influencia. A medida que los humanos la adoraban más, comenzaba a sentir una desconexión con ellos. Aunque amaba su nuevo hogar, sentía que algo se le escapaba, una sensación de que su verdadero propósito aún no había sido alcanzado. Algo en su interior le decía que su destino estaba ligado a un poder mucho mayor, uno que ni siquiera ella comprendía completamente. Los humanos, al ver su creciente poder, comenzaron a temerla. Algunos querían aprovechar sus habilidades para fines militares, mientras que otros la veían como una amenaza, una fuerza que podía destruir todo lo que ellos habían logrado. La humanidad estaba dividida. Laire sabía que su existencia en la Tierra era una paradoja. Era adorada, pero también temida.
Era pequeña en comparación con los gigantes de su planeta natal, pero aquí, en este mundo, era vista como una diosa, podría controlar su propio destino, o el poder que había adquirido la destruiría a ella y a todos a su alrededor. Mientras tanto, las preguntas sobre su origen y los secretos de su tecnología comenzaban a surgir, y Laire sabía que no podía escapar de la verdad por mucho tiempo. A medida que pasaban los días, Laire se sumergía más y más en sus investigaciones y avances tecnológicos, pero también sentía la presión del poder que había adquirido. Los científicos que una vez la miraban con asombro ahora la trataban con una mezcla de respeto y miedo, y en las calles, las multitudes se reunían para verla, algunos con adoración, otros con cautela. Cada vez más personas la consideraban la clave para salvar la humanidad de cualquier crisis futura, mientras que otros se preguntaban si realmente podían confiar en alguien con un poder tan inmenso. Una noche, mientras contemplaba el vasto horizonte desde la torre de investigación en la que se había instalado, Laire notó una figura en las sombras. Era un hombre alto, de rostro serio, que observaba desde una distancia. Su presencia era imponente, y algo en su mirada le recordó a los gigantes de su planeta natal. Decidió acercarse, curiosa sobre quién sería este extraño visitante. El hombre se presentó como Orión, un líder de un grupo secreto que operaba dentro de la humanidad. A diferencia de otros, Orión no la veía como una diosa, sino como una amenaza potencial. Le explicó que había estado siguiendo sus investigaciones desde que había llegado, y aunque reconocía su genialidad, también creía que su poder podría alterar el equilibrio de la Tierra de maneras imprevistas. Laire, dijo con voz grave, no sé si entiendes lo que estás provocando. El poder que posees ahora no solo puede salvarnos, también puede destruirnos. La humanidad no está preparada para algo así. Laire lo miró fijamente. Sabía que no podía ignorar esas palabras, pero también sentía que el destino la había llevado hasta allí por una razón. ¿Qué sugieres entonces?, preguntó, su tono reflejando una mezcla de desafío y curiosidad. Orión la observó un momento antes de responder. Existen otros, como yo, que creemos que el poder que has traído a la Tierra no solo es tecnológico, sino algo más. Algo que proviene de tu origen, de tu planeta. Y eso podría significar que no estás aquí por casualidad. Hay fuerzas que ya te observan, fuerzas que no te entienden y que probablemente te temen. Laire se sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Orión resonaban en lo más profundo de su ser. ¿Había algo más detrás de su llegada a la Tierra, algo que ni ella misma comprendía? Esa misma noche, mientras meditaba sobre las palabras de Orión, una señal extraña comenzó a parpadear en uno de sus dispositivos. Era un mensaje que nunca había visto antes. Parecía provenir de su planeta natal, un lugar que ya había considerado perdido para siempre. Con una mezcla de miedo y anticipación, Laire se apresuró a analizar el código. El mensaje era críptico, pero las palabras que destacaban eran claras: has sido elegida, Laire. La guerra se acerca. El destino de los mundos está en tus manos. Atónita, Laire se sentó en su silla, sintiendo como el peso de las palabras caía sobre ella. No solo estaba involucrada en un conflicto en la Tierra, sino que su destino estaba entrelazado con algo mucho más grande: una guerra intergaláctica que involucraba su planeta natal, la Tierra y, tal vez, otros mundos aún desconocidos. No era solo una pequeña exiliada, una científica brillante ahora, era una pieza clave en una batalla cósmica que podría cambiar el curso del universo. Despertó al día siguiente con una sensación extraña en el aire. No solo los humanos la observaban ahora, sino que algo más estaba sucediendo, algo que ella aún no podía identificar. Decidió entonces reunirse con Orión para discutir el mensaje. Pero cuando lo encontró, el hombre ya no estaba donde lo había dejado. En su lugar, había una carta. Laire abrió la carta, sus manos temblorosas mientras leía: has sido observada por más de lo que imaginas. No te confíes de aquellos que dicen ser tus aliados, porque las fuerzas que se han reunido alrededor de ti no son de este mundo. La carta estaba firmada con un símbolo que Laire reconoció de inmediato: un antiguo emblema de su planeta natal, un símbolo de los guardianes que protegían los secretos más oscuros de su civilización. Todo en ella le decía que su llegada a la Tierra no había sido un accidente, sino una estrategia meticulosamente planeada, y que ahora, la guerra estaba comenzando a tomar forma, sin que ella pudiera detenerla. Sin embargo, algo en su interior también le daba esperanza.
Si había sido elegida, como el mensaje decía, entonces tal vez había una oportunidad de cambiar el destino de los mundos. Decidió que debía regresar a su planeta, descubrir la verdad detrás de todo esto, y desentrañar los secretos de su origen. Pero sabía que no podría hacerlo sola. Tendría que confiar en los humanos, a pesar de los peligros que podrían acechar incluso dentro de sus propios rangos. Así comenzó su viaje hacia lo desconocido, una travesía llena de incertidumbres y amenazas, pero también de posibilidades infinitas. La guerra intergaláctica había comenzado, y la Lyre no podía regresar a su hogar sin enfrentar lo que estaba por venir. Pero la verdadera pregunta seguía siendo, ¿quién o qué realmente la había elegido para este destino, y por qué la habían exiliado en primer lugar? La Lyre comenzó a prepararse para el viaje de regreso a su planeta natal, sabiendo que no sería sencillo. Aunque los humanos la consideraban una diosa, las amenazas de las que hablaba Orión se sentían reales. ¿Cómo podía confiar en su propio juicio cuando tan claramente había fuerzas más allá de su comprensión observándola? Al día siguiente, la Lyre se reunió con un pequeño grupo de científicos y expertos en tecnología avanzada. Les explicó lo que había descubierto el mensaje encriptado, la guerra que se avecinaba, y su necesidad urgente de regresar a su hogar. A pesar de la incredulidad que mostraron algunos, la mayoría estuvo de acuerdo en ayudarla. La humanidad estaba tan fascinada por sus logros que, al menos por el momento, su confianza en ella era inquebrantable. Sin embargo, la Lyre sabía que eso podría cambiar en cualquier instante. Tenemos que prepararnos para lo que no conocemos, dijo mientras observaba el mapa estelar de la galaxia. Su objetivo era claro: encontrar la ruta de regreso a su planeta natal, un mundo lejano y desolado, rodeado de misterios. Pero algo la inquietaba: los sistemas estelares por los que iba a viajar estaban muy controlados. Sabía que las rutas más directas estaban bloqueadas por una razón que aún no comprendía. Para ayudarla en su misión, decidió confiar en un grupo de élite de humanos, pero uno en particular la llamó la atención: Mara, una astrobióloga que había estado trabajando con la Lyre en proyectos de exploración planetaria. Mara era brillante, con una mente que, aunque no tan avanzada como la de la Lyre, poseía una gran intuición. La Lyre la eligió para acompañarla, confiando en su capacidad para adaptarse a lo inesperado. Antes de partir, se reunió con los líderes de la Tierra, pidiendo su consentimiento para llevar a cabo lo que podría ser un viaje arriesgado y potencialmente peligroso para todo el planeta. Muchos eran reacios, temerosos de lo que podría ocurrir si la Lyre no regresaba o si sus descubrimientos caían en las manos equivocadas. Sin embargo, la presión de los avances científicos y la promesa de salvar a la humanidad de cualquier amenaza desconocida pesaron más que las dudas. Finalmente, recibieron su bendición, aunque bajo estrictas condiciones. Si el viaje resultaba ser una amenaza para la Tierra, la Lyre debía regresar inmediatamente. Así comenzó la aventura hacia el espacio profundo. La Lyre y Mara se adentraron en una nave especial equipada con la más avanzada tecnología, diseñada para soportar el viaje a través de las estrellas y para protegerlas de cualquier forma de ataque. La nave, llamada Aurora, estaba diseñada por la Lyre misma, con componentes que eran más avanzados que cualquier cosa vista en la Tierra. La estructura era elegante, pero también funcional, y estaba equipada con tecnologías que podrían darles ventaja en caso de una confrontación. El viaje fue silencioso, con solo el sonido suave de las máquinas trabajando. La Lyre se mantenía en constante comunicación con los humanos en la Tierra, actualizando su progreso, pero algo seguía rondando su mente. Cada vez que pensaba en regresar a su planeta natal, algo en su interior le decía que no lo había hecho por un simple accidente. La guerra que le habían mencionado era más que una mera batalla entre planetas. Era una guerra de ideologías, de secretos perdidos, y de seres que poseían un poder mucho mayor que cualquier tecnología humana. Después de semanas de viaje, llegaron a la periferia del sistema estelar de su planeta natal. En el espacio vacío, solo había oscuridad, pero también una sensación palpable de peligro, como si algo o alguien estuviera acechando desde las sombras. La Lyre observó las lecturas de su nave y notó algo extraño. Había una distorsión en el campo de energía del sistema, una anomalía que nunca había visto antes. Era como una pared invisible que rodeaba su planeta, como si algo estuviera protegiéndolo de la entrada. De repente, el sistema de comunicación de la nave emitió una señal críptica, casi como un eco de su propio planeta. «Es como si estuviera siendo observado», murmuró Mara,
con una expresión de inquietud en su rostro. Es más que eso, dijo la Aire, mientras estudiaba las lecturas con atención. Es como si algo nos estuviera esperando. En ese momento, la aurora fue sacudida por una fuerte sacudida, y una alarma resonó en todo el sistema de control. La Aire y Mara se aferraron a sus asientos, mientras la nave se descontrolaba momentáneamente. A través del cristal de la nave, la Aire vio una figura en el espacio, una enorme estructura flotante que parecía moverse en silencio, observándolas. No era una nave humana, ni algo que pudiera reconocer como parte de su civilización. ¿Qué es eso?, preguntó Mara, con los ojos muy abiertos. La Aire no lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que esa figura no era una casualidad. La estructura parecía emitir una señal que resonaba en su mente, como si estuviera conectada directamente con su ser. Era como si la nave misma la estuviera llamando, un mensaje silencioso que solo ella podía percibir. Es una trampa, dijo la Aire con voz baja, más para sí misma que para Mara. No deberíamos acercarnos. Pero antes de que pudiera dar la orden de retroceder, la estructura pareció activarse. Una serie de luces brillantes y pulsantes comenzaron a rodear la aurora, y la Aire sintió como la gravedad de la nave se distorsionaba, como si la realidad misma estuviera cambiando. La Aire, ¿qué está pasando?, preguntó Mara, su voz tensa. No lo sé, pero algo está tomando el control de la nave, respondió la Aire, luchando por mantener la calma mientras las lecturas seguían alterándose. Este no es un encuentro cualquiera. Nos están llamando, pero, ¿quiénes son, y por qué? A medida que la aurora se acercaba a la estructura flotante, la Aire y Mara se preparaban para lo desconocido. Sin embargo, un sentimiento de inevitabilidad las envolvía. Algo les decía que este era solo el comienzo. La aurora se acercó lentamente a la enorme estructura flotante, la cual parecía estar hecha de una materia desconocida, que brillaba con una luz propia. Mientras la nave avanzaba, las luces alrededor de la estructura se intensificaron, creando una especie de campo de energía que rodeaba todo el lugar. La Aire y Mara intercambiaron miradas, ambas sintiendo el peso de lo que estaba por ocurrir. Tenemos que entrar, dijo la Aire con firmeza, aunque su voz traicionaba una pequeña sensación de duda. Esto es parte de mi destino. Algo en esto está relacionado con la guerra que se avecina. A pesar de su miedo, Mara asintió. Ambas sabían que no podían retroceder ahora. La puerta principal de la estructura se abrió sin que nadie la tocara, como si hubiera sido activada por una fuerza invisible. Al atravesar el umbral, se encontraron en un pasillo largo y oscuro, cuyos bordes parecían vibrar con una energía extraña. Cada paso que daban resonaba en sus corazones, como si estuvieran pisando un lugar que no pertenecía a ningún mundo conocido. La Aire activó su comunicador, pero la señal no pasó. Estaban completamente aisladas. La sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada segundo que pasaba. De repente, una figura apareció al final del pasillo. La Aire apenas podía creer lo que veía, una silueta familiar, pero distorsionada, algo entre humana y algo mucho más antiguo. Era como una sombra de su propia especie, pero con una presencia poderosa que hacía que el aire se espesara. Bienvenida, la Aire, dijo la figura, su voz resonando en sus mentes. No era una voz física, sino algo mucho más profundo, como si las palabras vinieran de todos los rincones del universo. Te hemos estado esperando. La Aire intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. Mara se adelantó, mirando con cautela a la figura. ¿Quién eres?, preguntó Mara, sus palabras llenas de desafío y temor. ¿Y qué quieres de nosotros? La figura sonrió, una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. No somos tus enemigos, aunque quizás lo veas así. Somos los guardianes de la verdad, los que custodiamos el destino de las civilizaciones. La Aire, tú has sido elegida por una razón, y esa razón no es solo para salvar a los humanos. Es para restaurar el equilibrio perdido entre mundos. La figura levantó una mano, y en el aire frente a ellas apareció una visión del universo: múltiples planetas, estrellas y sistemas estelares en guerra, pero también en paz. Entre todos esos mundos, el del aire brillaba con una luz peculiar, una luz que comenzaba a apagarse. Tu planeta, la Aire, fue destruido por su propio orgullo, continuó la figura. Los gigantes, en su búsqueda de poder,
desataron una guerra que arrasó con todo. Pero tú fuiste la elegida para salvarlo, para evitar que la historia se repitiera. No fue un accidente que llegaras a la Tierra. Los humanos tienen el potencial de construir algo nuevo, algo que puede redimir tu mundo y otros. Pero solo si decides usar tu poder sabiamente. La Ire comprendió, por fin, la magnitud de lo que tenía que hacer. No era solo una cuestión de regresar a su hogar y salvar su planeta. Era una responsabilidad cósmica restaurar el equilibrio, evitar la destrucción, y guiar a los humanos para que no cometieran los mismos errores que su propia civilización. Pero, ¿por qué me exiliaron?, preguntó la Ire, su voz finalmente capaz de expresarse. Si soy la clave para salvarlo, ¿por qué me enviaron a un mundo lejano? La figura la miró con tristeza. Te exiliaron porque tu gente temía el poder que llevabas dentro. Te temían porque sabían que el cambio era inevitable. Te enviamos a la Tierra para que, al crecer y aprender, pudieras desarrollar la sabiduría necesaria para liderar a todos los mundos hacia un nuevo comienzo. La Ire sintió una oleada de emoción. Había crecido en un planeta que la había rechazado, pero ahora entendía que ese rechazo había sido el catalizador que la había llevado hasta aquí, hasta este momento crucial. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó con determinación, el peso de su propósito iluminando sus palabras. Debes reunir a todos los que aún creen en la paz y la unidad, tanto en tu planeta natal como en la Tierra. Debes guiar a los humanos para que aprendan a controlar el poder sin destruirse a sí mismos, y solo así podrás detener la guerra que se aproxima. Es un viaje largo, la Ire, pero el futuro de todos los mundos depende de ti. Con esas palabras, la figura desapareció, y el pasillo oscuro comenzó a iluminarse con una luz brillante y cálida. La Ire sintió una energía renovada dentro de sí misma, como si hubiera comprendido por fin su verdadero propósito. Sabía que no sería fácil, pero no podía rendirse ahora. Junto a Mara, salió de la estructura y regresó a la aurora. Miró hacia el vasto espacio, hacia el futuro que ahora le esperaba. La guerra que se avecinaba ya no era solo una batalla por la supervivencia, sino por la restauración del equilibrio. Los humanos, los gigantes de su mundo natal, y muchos otros, aún tenían la oportunidad de aprender, de crecer, de cambiar. La Ire, la pequeña exiliada, ahora sabía que su destino era mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo una diosa, sino una guía para un futuro lleno de posibilidades. La guerra no era el final, sino solo el comienzo de una nueva era. Con un último vistazo al horizonte estelar, la Ire giró la nave hacia su planeta natal, decidida a enfrentar el futuro, por peligroso que fuera, con la sabiduría y la fuerza que había ganado a lo largo de su viaje.